ha tenido en su historia 4 constituciones, la de 1904, la de 1941, la de 1946 y la actual, que es la de 1972. Hola, soy Jimmy Lennon Jr. Bienvenidos a Desde Aquí para Allá TV. It's showtime. Desde aquí para allá. Desde aquí para allá. Desde aquí para allá. Desde aquí para allá. Desde aquí. Salud amigos, bienvenidos a este su programa Desde Aquí para Allá. Reciban la más cordial de las bienvenidas de quien les habla, su servidor Porfirio Betegón. En el día de hoy vamos a discutir un tema que está en debate en la República de Panamá: cuál es la constitución de la República, la constituyente o las reformas a la Constitución Nacional. Y para eso vamos a ofrecerles a ustedes 3 puntos de vista diferentes, 3 ángulos distintos, 3 opiniones distintas. Y una de esas opiniones, uno de esos ángulos distintos, lo tiene el licenciado Marco Austin Thomas, quien es egresado de la Universidad de Panamá como licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas. Estudió en la maestría en las Naciones Unidas, también es miembro de la Federación Internacional de Abogados y miembro fundador y secretario actual de la Junta Directiva del Club Rotario de Panamá 2020-2021, presidente electo del Club Rotario en Panamá en el 2022-23. Bienvenido a nuestro programa, licenciado. Buenas tardes, un placer estar con ustedes en el día de hoy. Licenciado, vamos a hablar de lo que está candente, lo que es algo importante dentro de la nación panameña, que es la constituyente. Si tiene, por favor, la bondad de explicar qué es lo que es la constituyente, porque muchos panameños, tanto en Panamá como en el exterior, realmente escuchan el término, pero no tienen conocimiento del contenido de esta palabra. La constituyente o la asamblea constituyente, que ese debe ser el término, básicamente es la elección de personas que a nombre del pueblo van a redactar y crear la nueva constitución del país, que es la carta principal o la ley marco de la República, para ponerle un término más sencillo para explicar. La Constitución de Panamá, la actual, que nace en el año de 1972, ya tiene 50 años y no nació de una asamblea constituyente, sino que nació básicamente por la imposición de la dictadura de turno en ese momento. Y entonces ya se requiere un cambio a nivel de la Carta Magna para poder entrar como país al siglo XXI, a pesar que ya el siglo XXI comenzó hace más de 20 años. Licenciado, si bien es cierto que la Constitución original, la de 1904, fue reformada en 1941, en 1946 y en 1972, y me corrige si con la fecha si no es correcto. Pero la pregunta es la siguiente: ¿por qué es necesaria la constituyente hoy en día para la República? Panamá ha tenido en su historia 4 constituciones, la de 1904, la de 1941, la de 1946 y la actual, que es la de 1972. Panamá ha tenido 2 asambleas constituyentes en su historia, que fue la de 1904, cuando el país nace en 1903, y entonces la fuerza política de la época deciden convocar una asamblea constituyente conformada por 32 personas, 16 liberales y 16 conservadores. Entonces ellos se reúnen y hacen la constitución que rigió a Panamá hasta 1941, cuando sube Arnulfo Arias
él de un plumazo la deroga y crea su propia constitución. En el año de 1946 se convoca a la segunda asamblea constituyente que ha tenido Panamá, que fue la del año 1945, que dicta la constitución de 1946 el 1 de marzo. Esta constitución, que para muchos de nosotros que hemos tenido la oportunidad de estudiarla, la consideramos que fue la constitución más democrática que ha tenido Panamá. Cuando sube la dictadura, cuando sube el golpe de Estado el 11 de octubre de 68, esta constitución prácticamente quedó cesante, y en el año de 1972, a través de la figura de los llamados representantes de corregimiento, se dicta una nueva constitución, que fue la constitución de 72, que ha tenido su reforma de 78, 83, 93, 94 y en el año 2004, que han tenido sus distintas reformas en el texto que tenemos actualmente. Ya Panamá, desde el punto de vista orgánico y desde el punto de vista dogmático, ya esta constitución ha quedado totalmente obsoleta a las nuevas realidades que el mundo tiene, y en especial nuestro país, para ser parte, como dije anteriormente, de lo que se conoce como el siglo XXI. Nosotros tenemos modelos a nivel de los 3 órganos del Estado, a nivel de la organización misma de los municipios, corregimientos, etcétera, que ya han quedado desfasadas. Entonces realmente se requiere un cambio. Y ese cambio, en nuestro parecer, no puede ser con un parche más dentro de la actual constitución, que el otro año cumple 50 años. Debe ser a través de una asamblea constituyente donde las partes podamos elegir a personas que nos representen a nosotros y que estas personas dicten una nueva constitución sin cortapisas y sin limitaciones. Permítame, licenciado, si bien es cierto de que la Constitución esté obsoleta y de que es un cambio necesario, pero hay 3 tendencias distintas. Uno, la llamada constituyente originaria, la paralela y los que no están de acuerdo con ninguna de las dos y quieren dejar las cosas como están en el presente. ¿Podría usted darnos una explicación de la constituyente originaria, la paralela, cuáles son los pros y los contras? Y después le hago la siguiente pregunta. Bueno, voy a explicar. Desde el punto de vista del derecho constitucional, no existe eso de paralelo. Eso fue una creación que hicieron aquí en Panamá con la última reforma del año 2004, una especie de pacto entre el gobierno que salía, que fue el gobierno de Mireya Moscoso y el de Martín Torrijos, que hicieron la reforma del año 2004. Y ahí crearon esta figura de la llamada paralela, como si fuese la Constitución una especie de figura geométrica. O sea, eso en el derecho constitucional no existe. En la doctrina no existe eso de paralelismo a nivel de constitución. Lo que sí existe es una constituyente, que ya en Panamá hemos tenido 2 casos, el más reciente, que fue el año de 1946, que una de las cosas que muchos de nosotros hemos hablado de este tema es que la constituyente del 46 fue la primera vez que permitió que, por ejemplo, las mujeres, los campesinos, los indígenas, nuestra gente, los afrodescendientes, pudiesen participar de manera directa en la creación de la Constitución. Perdóneme que lo interrumpa, licenciado, pero cuando se refiere a que la Constitución, la constituyente paralela, es una figura geométrica, pero los que defienden este punto de vista dicen que serían 2 asambleas al mismo tiempo, una para crear la nueva Constitución y la otra continuar con el órgano legislativo. De eso de las 2 asambleas es que tú le estás poniendo freno al poder constituyente. O sea, al poder constituyente tú no le puedes poner freno por el hecho de que tú tengas una asamblea funcionando y la otra no. No. Eso, desde el punto de vista
de la doctrina y del derecho constitucional, tú no le puedes poner freno. El problema con la llamada paralela es que el artículo 314 de la Constitución actual, que es el que establece el paralelismo, le pone frenos al poder constituyente. Entonces tú tienes que se eligen 60 personas en caso tal de conseguir el montonón de firmas que se piden aquí. Conseguir 60 personas que son reguladas por el Tribunal Electoral en Panamá. O sea, el Tribunal Electoral es el que le pone la cortapisa y le pone la regla al juego al Poder Constituyente. El Poder Constituyente no tiene regla del juego. La Asamblea Constituyente se sienta y los miembros de esta Asamblea se sientan y establecen cómo van a sesionar y cómo van a funcionar y establecen una nueva Constitución. Aquí el miedo que tienen es que están diciendo, no, si hacemos una nueva Constitución y no nos basamos en el 314, el país se cae y las instituciones se caen y el sector económico se va. O sea, eso es mentira. Ya nosotros tuvimos esa experiencia. Permítame un segundo. Ese artículo del 314, ¿no? Para los que desconocen de ese artículo, básicamente, hablando en general, lo que dicta es tanto el Tribunal Electoral como la corriente de asamblea tienen el poder de designar a quiénes van a ser la nueva asamblea. No, en este caso tendrían que convocarse a unas elecciones reglamentadas por el Tribunal Electoral a través de la asamblea que está actual. O sea, ese es uno de los problemas que el 314 para muchos de nosotros es una contrapisa, en contrario a lo que dice el artículo 2 de la Constitución. ¿Qué dice? El artículo 2 de la Constitución establece que el poder público emana del pueblo. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Que el poder público, en este caso el poder constituyente, emana del pueblo panameño. Tú no le puedes poner frenos a eso. Ya la propia Corte Suprema de Justicia en el año 83, cuando se hicieron las reformas a la Constitución a través del llamado Acto Constitucional de 1983, estableció la constitucionalidad de esa reforma a través del llamado poder constituyente. En este caso, a través del poder del pueblo para poder establecer su nueva constitución. A diferencia de la paralela, la constituyente originaria, que es la que usted apoya, ¿qué es la mayor diferencia entre estas dos y cómo beneficia más a la población? Ok, desde el punto de vista de que no le pone frenos ni le establece reglas para que esta asamblea pueda sesionar. Ese es uno de los puntos. Ya en el año 46, cuando se hizo la asamblea constituyente de ese año, se trabajó primero con un anteproyecto de constitución que hicieron tres juristas panameños, tres juristas famosos de esa época, José Dolores Moscote, Eduardo Chiari y Ricardo J. Alfaro. Hicieron un anteproyecto que se presentó a la asamblea y es más, la asamblea, el anteproyecto lo cambió e hizo todo nuevo, ¿ok? Pero a través de la participación directa de estos sectores que mencioné anteriormente. Nosotros los negros tuvimos nuestra representación, que fue Alfredo Craswell. Yo tuve la oportunidad de conocerlo, ¿no? Él participó en las reformas, en el acto constitucional, en la constituyente del 46. ¿Ah? O sea, nosotros realmente, como está ahora, los partidos políticos son los que van a tener el 6 del asunto. Y ellos no quieren cambiar. Ellos son de la tesis, como usted muy bien lo ha explicado, de la tesis de dejar todo como está y solamente cambiar unos parchecitos y más y seguir con la Constitución del 72. Y ya nosotros somos de la tesis que necesitamos una Constitución nueva. Mira, por ejemplo, en materia de inclusión, tanto de nuestros hermanos indígenas como afrodescendientes, nuestra Constitución no establece todavía que este país es un país pluricultural y multiétnico. Eso no lo dice.
Y esa es la corriente que se ha estado manejando desde hace más de 30 años a nivel mundial, a nivel de materia de derechos humanos. Panamá no entra aquí, ¿no? Las luchas que hemos tenido, por lo menos los afro en Panamá, han sido a sangre y fuego, porque nada nos lo han dado, nosotros no hemos luchado, pero tenemos que establecer que en la Carta Magna, es decir, en la Constitución del país, poder tener esto reflejado en nuestra Constitución. El aspecto, por lo menos el aspecto de respeto a la diversidad cultural. Aquí todavía a nuestro niño afro, por andar con ¿cómo es que es? Los moños y los Dreads y esa cosa, todavía las escuelas aquí tienen reglamento arcaico del siglo XX, del siglo XIX, donde no se respeta su diversidad cultural. La Constitución nuestra no tiene eso. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Espero poder haber contribuido en algo definitivamente. y a que nuestra población esté informada, y cualquier otra cosa estamos a la orden, con mucho gusto. Bueno, amigos, ya lo escucharon. Ese fue el licenciado Marco Austin Thomas, quien no tuvo la gentileza de compartir con nosotros en este su programa Desde Aquí para Allá. Hasta la próxima.